Pero quiero que nos llevemos este mensaje, o sea, que esta enseñanza que nos deja el Señor de cómo tiene que ser, una de las características que tiene que ser del carácter de un hijo de Dios, de alguien que quiere ser llamado hijo de Dios o quiere agradar al Señor, ¿no? Una característica del carácter que tenemos que tener nosotros es tener la capacidad de asumir los riesgos, ¿no? Por eso el mensaje este se llama Asumiendo el riesgo. Y les voy a contar algo, bueno, siempre por ahí se predica de hombres de la Biblia, de estas historias bíblicas del Antiguo Testamento. Se habla de Moisés. ¿Han escuchado de Moisés? ¿Qué hizo Moisés? O sea, ¿qué hizo Dios a través de Moisés? ¿Para qué lo usó? Para liberar a su pueblo. Liberar al pueblo, exactamente. El Señor le dice a Moisés, bueno, tenés que sacar a Egipto, a los judíos de la tierra de Egipto, y tenés que llevarlo a la tierra prometida. Moisés, bueno, Dios hace unas cuantas maravillas a través de Moisés. Llega en un punto de la historia donde Moisés, por algo que hace, no puede llegar a la tierra prometida, muere, y todo eso queda a cargo de Josué. ¿Quién era Josué? ¿Cuándo aparece Josué en esta historia? ¿Saben quién es Josué? ¿No han sentido nombrar? Josué era uno de los 12 espías que habían mandado para reconocer la tierra prometida, ¿no? De esos 12 espías, 10 habían venido muertos de miedo porque en esa tierra prometida había gigantes, pero 2 de ellos, que eran Josué y Caleb, habían visto la parte, o sea, se habían concentrado en lo que Dios le iba a dar y no en el obstáculo, ¿no? Uno de esos hombres era Josué. Ahora, y acá vamos entrando al mensaje, en la Biblia no lo menciona, pero ¿quién tenía, o sea, en esta historia, quién tenía la capacidad, a esa altura del relato, quién tenía la capacidad de manejar tantos millones de personas? Moisés. Había venido hace 40 años en el desierto con los judíos a cuesta, manejando, ¿cuántos millones de personas eran? ¿6 millones o no? 3 millones. 3 millones de personas. Según historiadores, 5 millones. 40 años de experiencia Moisés manejando 3 millones de personas. Se muere y de golpe y porrazo le queda todo a Josué. Por eso que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, que lo leemos mucho, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, ¿han escuchado el versículo que dice que Dios nunca, o sea, nos pone en una situación y nunca nos hace llevar una carga que nosotros no podamos soportar, ¿no? Y muchos pastores predican que Dios, si nos da algo, nos encomienda algo, no nos va a encomendar algo que nosotros no sepamos o que no sintamos la fuerza de hacerle, nada que ver. El Señor dice, las cargas que vos vas a soportar, o sea, todas las cargas de tu vida las vas a poder soportar, pero nunca te dice que, mira, yo te voy a mandar a hacer esto y es algo que vos sabés. No, Dios nos manda a algún lugar y posiblemente nosotros no sepamos, no tengamos ni idea cómo se hace. Como a Moisés le pasó, Jehová, el Señor le dice, tenés que ir a hablar con el faraón a decirle que liberen que deje ir al pueblo, a mi pueblo. Y Moisés dice, pero yo soy tartamudo, no puedo hablar con el faraón. A Josué le encomienda llevar al pueblo judío, dice, pasá el Jordán, tenés que pasar por el Jordán, en un río, y tenés que ir a la tierra que yo le prometí a Moisés, a la tierra que yo le prometí a ustedes. Pero Josué no sabía manejar tantos millones de personas, y encima Moisés, que sí sabía, se había muerto, o sea que ni siquiera estaba para aconsejarle, como para mentorearlo, digamos, ¿no? Es más, y Dios le dice, tenés que pasar el Jordán. ¿Quién era el experto abriendo aguas? A esa altura de Moisés, había abierto el mar rojo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos a un Josué que no estaba en ninguna parte de la Biblia, dice que estaba asustado ni nada por el estilo, pero tenemos un Josué inexperto en una situación que él no sabe manejar, o por lo menos la Biblia no menciona eso. Bueno, la cosa es que la historia continúa y en una parte el Señor les dice a Josué, le dice, bueno, manda a tus sacerdotes, a tus levitas, que se pasen por el campamento, estaban todos los judíos, que se pasen por el campamento con el arca del pacto, y en 3 días, así durante 3 días. Al tercer día, decirle a tus sacerdotes que vayan caminando para el Jordán, o sea, directo al Jordán, o sea, caminando, o sea, hasta el río más o menos creo que tiene 3,5 metros, el lado más profundo del Jordán. Decirle que vayan caminando, y cuando la planta de sus pies toque el agua se va a abrir.
Ahora ustedes imagínense, vamos a ponernos en la piel del personaje. Ustedes imagínense que ustedes son los levitas, los sacerdotes, esas personas que Dios llamó para hacer algo, ¿no? Y ustedes tienen todo el pueblo judío atrás porque el Señor les ha dicho, el pueblo judío que no se levante o que no camine hasta que los levitas no hayan pasado por el Jordán y se pongan en el medio del río. O sea que estaban los 3 millones o los 2.999.988, porque tiene que ser 12 levitas. Estaban esperando a que las 12 personas vayan caminando derecho así, sin frenarse, al río, y se tenía que abrir. Ahora, ustedes imagínense que es uno de esos 12 levitas. Ustedes siguen caminando, ¿qué hacen ustedes? Ustedes, sí. ¿Qué hacen ustedes? Hay que tener mucha fe. Claro. El Señor nos pone en situaciones, o sea, no nos pone en situaciones en las que nosotros vamos a estar completamente seguros. Él nos dice, no teman ni desmayen porque yo voy a estar con ustedes, pero en ningún momento dice ustedes se van a sentir confiados en todo momento. No, nos vamos a poner en situaciones en las que vamos a tener que confiar sí o sí, no nos queda otra. Porque si estamos, suponete que estamos en una situación en la que nosotros creemos que sí, está todo bajo control, no tenemos miedo de, o sea, sí, se va a solucionar esto, no vamos a tener necesidad de orar, ¿o no? Si ustedes están haciendo algo, ustedes van a rendir una materia, digo a los más jóvenes, van a rendir una materia y se saben todo, pero todo, se comieron todos los libros, cuando llegan ven que pueden hacer todo, no se van a desesperar y se van a poner a orar, nada, se van a poner a hacerlo, porque confían. Ahora, si ustedes estuvieron más o menos como pudieron, y llegaron y, Señor, ayúdame en esto, ¿o no? ¿Qué padre, cuántos son padres acá? ¿Qué padre no quiere que su hijo venga y le platique, le hable, le diga, che, pa, me pasa esto, ma, me pasa aquello, tengo miedo, o ¿qué me aconsejás? Todo, calculo que todo buen padre, toda buena madre va a querer eso, ¿no? Dios también quiere eso, entonces nos pone en situaciones en las que nosotros sí o sí vamos a tener que ir a Él, y si no vamos a Él, vamos perdidos, ¿no? Ahora, en la historia, bueno, sigue contando la historia en la que los levitas siguieron caminando y apenas tocaron el agua, dice que el agua se detuvo más arriba, como si fueran un montón, después les voy a explicar cómo. Se detuvo el agua, bajó el río, se secó y pasaron todos, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben qué es lo que Dios lo está llamando? O sea, o qué es lo que Dios le está pidiendo. No sé si no levanten la mano ni nada por el estilo, pero el Señor cuando nos pide algo siempre implica tomar un riesgo. Nunca nos pide algo que para nosotros va a ser re fácil. No, nos va a pedir algo que nos va a costar. O sea, mirá, yo te voy a dar esto. Suponete, siempre pierde Axel, ¿no? Suponete que Axel no sabe hablarle a los chicos, no sabe predicarle, no sabe. Porque no sabe, hace poco que va a la iglesia y es un suponer, ¿no? Y él sale a su trabajo todos los días y ve que en su barrio hay chicos que están perdidos en la droga, en los vicios y eso, y él tiene la carga de hablarle a los chicos, pero no sabe. ¿Qué dos caminos diferentes puede tomar la persona? Quedarse en la cómoda. Hoy mi viejo hablaba de la comodidad, ¿no? De que algunos se quedan en la comodidad de su casa y otros vienen acá a la iglesia. ¿Qué camino puede tomar Axel en este ejemplo? Quedarse en la cómoda, pasarse y hacerse el que aún no te vi. O animarse, por más de que no sepa hablar, no sepa ningún versículo, decirle, acercarse y decirle, che, Dios te ama, no sé, hacer algo. El Señor valora mucho, aunque vos no sepas hacer nada, aunque vos no, pero vos confías, bueno, yo tengo que hablar, el Señor me está poniendo esta carga en mi corazón, tengo que ir a hacerlo, ¿no? El Señor valora eso. Valoró que Josué tuvo la confianza en él, yo no sé manejar tanta cantidad de gente, no sé abrir mares, pero voy a ir igual. Igual que los 12 levitas, los 12 sacerdotes. Amén. No sabían hacer eso, pero igual fueron caminando. Roberto Gómez Bolaño, ¿saben quién es? El Chespirito, el creador del personaje El Chavo, el Chapulín Colorado y montones más. Él le hacía propaganda a su personaje del Chapulín Colorado y una vez le preguntaron en una entrevista para él cuál era el superhéroe más valiente. ¿Cuál era el mejor superhéroe? Dice, el mejor superhéroe es el más valiente. ¿Pero cuál es? Dice, Superman, Batman, ¿cuál de eso? No, el Chapulín, dice. Porque Superman tiene superfuerza, vuela, hace de todo, Batman tiene esto, tiene aquello, no sé qué otro superhéroe tiene tal poder. Hay hasta otros superhéroes que hasta tienen superinteligencia. Pero ¿por qué el Chapulín es el más valiente? Y porque el Chapulín es torpe, es tonto, no tiene ningún superpoder,
tiene miedo, siempre que aparece un problema tiene miedo, pero siempre al final del capítulo va y enfrenta al malo de turno, digamos. Siempre va, se anima, aunque tenga miedo, aunque tenga cosa, va temblando y todo, pero lo único que tiene es el chipote chillón ese. Pero a pesar de todo el miedo, que no tiene ningún superpoder y que es re inferior a todos los demás, igual se anima y va. Por eso ese es el superhéroe más valiente. Y el Señor quiere que nosotros seamos así, que Amén. Él siempre quiere que nosotros no dependamos de nuestras fuerzas, que no nos sintamos seguros, para que siempre dependamos de Él. Le voy a poner un ejemplo. Supónganse que Dios a ustedes les pone la inquietud en el corazón de que tienen que bendecir económicamente a los más carenciados, ponele, o ir a algunas casas a bendecirlo con alimento, con dinero, no sé. Supónganse eso. Ustedes dicen, bueno, Señor, dame plata primero y vos si me das plata, si me bendecís, salgo a repartir mercadería para todos lados, para todos los comedores, para todos los hospitales. No, dice el Señor. Primero salí a bendecir y después yo te bendigo. Hacelo arriesgándote, asumiendo el riesgo de que capaz que todo tu sueldo lo donaste a a 2 o 3 comedores, asumir el riesgo de que capaz que Dios no te bendice, no te abre la puerta ni nada y todo ese mes vas a tener que andar pidiendo, ¿no? El Señor quiere que asumamos el riesgo, porque de esta manera nosotros nunca vamos a terminar confiando en Él, siempre vamos a estar dependiendo de nuestras fuerzas. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Eso es una manera en la que nosotros tenemos que desarrollar la fe, o sea, la confianza que tenemos en el Señor. Si nosotros no hacemos eso, sin fe es imposible agradar al Señor. Una de nuestras metas en la vida es poder agradar al Señor y hacer Amén. su voluntad. Amén. Y si no tenemos fe, es medio difícil que lo hagamos. Si confiamos únicamente en nuestra fuerza, mucho a Dios no vamos a agradar. Por eso es que el Señor nos pone en diferentes situaciones en las que nuestras fuerzas no van a poder solucionar todo. Y ahí el Señor te dice, ve, yo lo puedo hacer nomás. Vos solo no podés. Cuando en la antigüedad, cuando una persona estaba por morir y hacía su testamento, lo hacían, en la Biblia también se lo denota eso, escribían su voluntad en papiros, en rollos, ¿no? Y cuando iban a leer la voluntad del muerto, agarraban el rollo, lo abrían, leían todo, o sea, en un escribano y eso, y repartían los bienes, ¿no? De ahí viene la palabra desarrollar, viene de ahí, de conocer, de entrar bien en la cuestión, ¿no? De interesarse bien por lo que hay en ese rollo, digamos. Desarrollar, en este caso vamos a aplicarlo de esta manera, desarrollar la fe es como una especie de estudiar y tratar de aprender lo más detallado la voluntad del Señor, ¿no? Vamos a decir que desarrollar la fe es tratar de conocer la voluntad del Señor, tratar de conocer lo que Él quiere para nosotros. Amén. 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 Cuando el pueblo judío pasó, cuando pisó el Jordán, ¿qué hicieron las aguas? Se dividieron. Ahora, y esto es una aclaración que se me ocurrió recién. A veces cuando nosotros le pedimos algo a Dios o vamos a atravesar una prueba, pensamos que Dios va a hacer cosas mágicas, así, no sé, al estilo Hollywood. No sé, Señor, necesito pagar esta cuenta y va a aparecer en el cielo así, un poquito de billete justito para pagar la cuenta que debías. Y no va a pasar así. A lo sumo te va a dar un trabajo, o te van a dar un aumento, o a lo sumo va a venir un hermano y te va a decir, che, mirá, vos sabés que sentí de parte de Dios que te tengo que dar esto. O te vas a encontrar plata, pero no va a bajar del cielo, no va a venir como pensábamos antes, vas a estar en tu casa así orando, terminaste de orar y frena una limusina blanca, se baja un tipo con un maletín y te deja, ¿viste? Un maletín y dice Dios, con letra de oro, ¿viste? No va a pasar eso. El Señor siempre usa su creación para obrar, para moverse, siempre usa lo natural. Entonces cuando vos ores y le pidas al Señor, estés en una situación en la que vos ya asumiste el riesgo, ya te metiste, bueno, Dios me metí, listo, ya estoy en el baile. Cuando vos le pedís una salida, el Señor lo va a hacer a través de las cosas naturales, no lo va a hacer a través de algo mágico. Entonces ahí es mucho más fácil darse cuenta de que el Señor tiene el control y de que vamos a estar más tranquilos en esa situación, porque
Si usted está en una situación difícil y lo único que piensa que la única salvación es que tiene que venir un ángel con una ametralladora para salvarlo a ustedes, y va a ser medio imposible que desarrollen la fe, que tengan la confianza en el Señor. Va a ser mucho más fácil que digan, no, bueno, ¿qué puede pasar? Algo natural, no sé, que venga una persona y me regale plata, o que venga una persona y me ayude con esto, pensar las cosas naturales. ¿Ustedes cómo se imaginan que el agua se haya detenido, que se haya bajado, se hayan dividido las aguas? ¿Cómo se imaginan? Viento. De algo, bueno, viento, eso fue lo que pasó cuando... Yo lo sé, pero no lo voy a decir. Cuando Moisés Moisés. abrió el Mar Rojo, dicen los estudiosos, estudiaron bien dónde fue, qué fue lo que pasó. Uno lee la Biblia y dice que sopló un viento y corrió el agua, y justo abajo había como una planicie, era un poco profunda, y después pasó por ahí, ¿no? Pero esta parte de Josué, ¿cómo fue? ¿Cómo obró el Señor? ¿Con algo natural? El río Jordán es un río que no sé cuántos kilómetros mide de largo, y se va para allá, se mete por una ciudad por donde hay medias montañas, que saben haber terremotos en esa ciudad. Justo en ese momento hubo un terremoto, se desprendieron unas cuantas piedras de la montaña y bloquearon todo el río. Cuando bloquearon todo el río, por eso la Biblia dice, se detuvo el agua un montón más para allá y el otro agua se bajó, ¿no? El Señor usa las cosas naturales para obrar. Entonces, uno leyendo las Escrituras, sabiendo que el Señor se puede manifestar en cualquier lado, de cualquier manera, ahí vamos a estar más confiados de que asumamos el riesgo que asumamos, el Señor con algo se va a salir. Amén, Yo gloria a Dios. siempre he tenido situaciones complicadas, porque cuando uno está en el camino del Señor, tiene situaciones complicadas. Generalmente cuando uno entra al camino del Señor, uno empieza a venir a la iglesia, siempre le tratamos de decir, mira, ahora no va a ser todo rosa, todo color de rosa, ahora las cosas se pueden complicar. Se te va a empezar a probar a ver si vos realmente viniste a la iglesia por un interés genuino en el Señor, o viniste porque, no sé, porque te sentiste cómodo o te gusta la música nomás, ¿no? Siempre cuando estás en el camino del Señor tienes que asumir el riesgo de que te van a empezar a pasar cosas, pero el Señor quiere que vos pases por esas cosas para que te agarres de su mano, ¿no? Entonces yo, en esas situaciones, lo único que hago es orar y pedirle paz al Señor, que me dé paz, porque no hay otra, porque no sabes cómo manejarlo, se escapa no lo sabes hacer, porque el Señor te puso en una situación que vos no sabes hacer nada. O sea, la que vos sí o sí tenés que aprender a depender de Él. Filipenses 4, no les he leído ningún versículo, pero Filipenses 4, 6 y 7 es muy conocido. Y esto es un tip que les regalo, que hago yo siempre cuando me encuentro en alguna situación así. Es pedirle paz al Señor, no pedirle, Señor, solucioname esto, Señor, quiero que hagas esto, que hagas aquello, porque nosotros no le vamos a dejar las cosas a Dios. Señor, dame paz. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, o sea, no estén preocupados, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, o sea, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto, créanme, gente, que lo he comprobado, y cuando uno se arrodilla, uno toma la postura de, bueno, yo no sé hacer nada, Señor, vos me dijiste que me meta en esta, me metí, me arriesgué a que me pudiera pasar de todo, pero yo no sé resolverlo, Señor, yo sé que algo vas a hacer, siempre le digo, Señor, yo sé que algo vas a hacer, se lo repito siempre, algo vas a hacer, no sé cómo te vas a hacer, pero algo vas a hacer, pero lo único que te pido es que me des paz. Y yo he estado en situaciones fieras, y no sé cómo tengo paz, estoy tranquilo. Porque cuando vos estás desesperado en tus pensamientos, puedes guardar a vuestros corazones y vuestros pensamientos, cuando vos estás desesperado acá, haces cualquier cosa. O sea, te desesperás y tomás acciones impulsivas que no te llevan a ningún lado. En cambio, cuando tenés paz, tenés tiempo para meditar, para leer la Biblia, para escucharte una prédica, para estar más tranquilo, para hacer las cosas que tenés que hacer, tus responsabilidades. Y estás tranquilo de que el Señor está resolviendo aparte, el Señor está haciendo lo suyo. Pero a mí me ha pasado, y créanme, en cada situación que se encuentre, en cada situación que se encuentre, repito de vuelta, Dios le presentó dos situaciones, una es riesgosa y la otra es la más cómoda. O sea, si ustedes se fueron por la más cómoda, bueno, allá ustedes. Pero el Señor dice, yo te mando a hacer esto, y en este riesgo, ¿lo tomás o no? ¿Cuántos de acá se animan a tomar los riesgos
de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa cumplir la Amén. voluntad del Señor. Gloria a Dios. Por eso en la canción que cantábamos hoy, Victoria, la victoria mía es, ¿cómo sigue? Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Y les voy a terminar con este versículo que es súper conocido, pero que nos va a ayudar. Y si ustedes lo leen muy seguido y meditan la palabra, por eso en Josué 1.5 creo que dice, o Josué 1.6, dice que vas a meditar de día y de noche. O sea que nosotros tenemos que leer la Biblia y cada vez que vemos un versículo que nos llama la atención, leerlo, releerlo, meditarlo, pensarlo, anotárselo y tenerlo bien presente. Por eso no se apartará el libro de la ley de tu boca, o sea, continuamente lo tenés que estar repitiéndotelo. Y quiero que Romanos 8:28 hasta el 39 se lo lean y se lo relean cada tanto, péguenle una leída. Romanos 8:28. Quiero que lo lean, lo relean y lo recontralean y siempre cada vez que se encuentren en una situación riesgosa que les haya mandado el Señor, se acuerden de esta promesa. ¿Están listos? Lo leemos todos juntos. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos detenemos ahí. Sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que si amas a Dios, en cualquier situación en que estés, va a ser por tu bien. Sigo leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿con quién nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si el Señor entregó a su Hijo para que muera por nuestros pecados, ¿cómo no te va a dar el trabajo que necesitas? ¿Cómo no te va a dar esa restauración a tu familia que le pedís? ¿Cómo te va a dar eso que tanto le pedís si hasta su propio Hijo entregó? Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti, o sea, por causa de Cristo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, eso acá representa el riesgo que implica seguir a Cristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermano, hermana, hermani, los animo, los empujo a que cada vez que el Señor les presente una situación que les diga, mira, vos confíame. Es como contaba hoy mi mamá. Ella se salía de la vaina por abrir la boca porque ella quería enseguida ir a rescatar a mi hermano. Y el Señor decía, no vas a poder hacer nada. Vos orá, vos quédate tranquila, no vas a poder hacer nada. No vas a poder hacer nada. Total, no hay nada, ni persecución, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, nada que te va a separar del amor de Dios. ¿No? Y Dios es justo, Dios es fiel. Y nosotros, si mantenemos nuestra paz, así como hacía ella, que se salió de... pero mantuvo su paz, el Señor peleó su batalla. Amén, gloria a Dios. Yo también he estado mucho tiempo orando, no sé si tanto, o sea, he orado por mi hermano, pero creo que 8 meses seguidos, que todos los días. Señor, que mi hermano vuelva a la iglesia, que vuelva a tus pies, que él entienda que separado vos no puede hacer nada. Gloria a Dios. Y fue insistir en la oración, 8 meses, y cruzármelo en la fábrica porque trabajamos en ningún lugar y hablarle cada tanto y hablarle hasta que un día la semillita germinó, hasta que un día el Señor hizo lo suyo. Yo no tuve que hacer más que orar, ¿no? Y en las situaciones que nos presenta el Señor, a veces lo único que nos queda es orar. Listo, asumí el riesgo de seguirte, Señor, ahora me queda orar y confiar en vos. Seamos como el chapulín colorado que a pesar de que tenemos miedo, porque vamos a estar en situaciones donde vamos a estar asustados, vamos a tener miedo, vale, ni los pastores, nadie es superpoderoso acá que le viene un problema y yo confío en eso. No,
Todos nos asustamos, tenemos miedo, tenemos ansiedad, estrés, por montones de cosas. Yo, es más, en esta semana estoy teniendo una semana bastante difícil y yo que dije, pensé, digo, no, ella me había dicho, tenés que predicar el miércoles, ¿qué hago la copa? No, mira, no puedo predicar porque tengo una semana bastante complicada. Y digo, no, ya está, me arriesgo a tratar de preparar una prédica rápido, que la preparé hace, la reunión empezó a las 8, a las 7:30, no, 7:30 no, a las 7:30 la terminé de ensayar, a las 7 la preparé. Digo, bueno, asumo riesgo que me salga mal, a tartamudear en frente de montones de personas, pero hacer la voluntad del Señor, hacer lo que, compartir un mensaje, o sea, servir al Señor. La situación mía era, o sea, mi semana viene siendo difícil, pero bueno, digo, asumo el riesgo de confundirme, de trabarme, de hacer que la prédica sea un parto para ustedes, pero de llevar el mensaje del Señor. Entonces los animo, chicos, chicas, grandes, señores, señores, a que seamos como Josué, que a pesar de no tener bien en claro lo que tenía que hacer, pero estábamos tomados de la mano del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, gracias. Cerremos los ojos, vamos a orar. Amén. Padre Gracias. amado, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por este día. Te agradezco porque a pesar de todas las situaciones, a pesar de todos los momentos de nuestra vida, de los altibajos, vos estás con nosotros, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que nos muestres tu camino, que nos enseñes a poder confiar en tu palabra, a poder confiar, Señor, en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a poder tener determinación en nuestra vida, Señor, y elegir por el camino que vos nos marcás, Padre Santo. Nosotros sabemos que al final vamos a tener la victoria. Danos paz, Señor, en esta situación. Amén. Danos paz en cada situación que se nos presente, Señor. Te doy gracias por esta congregación hermosa, Señor. Te doy gracias porque ellos pudieron venir acá. Amén. Te pido que bendigas también sus vidas, sus familias y a aquellas personas que no pudieron venir. Te pido en el nombre de Jesús que nos protejas, que nos unjas, que nos cubras con tu sangre, para que en este día y el resto de la semana la terminemos bendecida. Amén. En el nombre poderoso de Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén. Amén, Jesús.